Y vayamos por favor al capítulo número 6. Los niños, por favor, pasen a sus clases. Gálatas, capítulo número 6, por favor. Aún mañana vamos a meditar en los versículos del 1 al 10, bajo el título El fruto del Espíritu dentro de la iglesia local. El fruto del Espíritu dentro de la iglesia local. En los últimos quizás 50 años, se ha visto un abuso grande acerca de las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Se le han atribuido a la persona del Espíritu Santo cosas como hablar idiomas angelicales o lenguas, ciertas sanaciones, nuevas revelaciones, milagros, otras cosas más escandalosas como revolcarse en el piso, risas santas y una serie de barbaries que se le atribuyen a la persona del Espíritu Santo, lo cual es blasfemo y es herético porque la Escritura no habla nada respecto al asunto ni da pie a pensar que el Espíritu Santo propicia tales conductas en los hombres. Sin embargo, nosotros a veces hemos descuidado la correcta función del Espíritu Santo dentro de la iglesia local. Una de ellas es la dirección cada vez que hablamos en el nombre del Señor y la convicción que produce el Espíritu Santo respecto al pecado cada vez que somos expuestos a la palabra. Sin embargo, hoy quisiera que consideremos otra parte del fruto del Espíritu Santo dentro de la vida de la iglesia y más específicamente de la iglesia local. Pero antes de abordar estos versículos, quisiera considerar lo siguiente con ustedes. Uno de los mandatos del Señor en toda la Escritura es que el hombre rompa con su tendencia hacia el individualismo. Hemos dicho en algunas ocasiones que la persona individualista se rige bajo su propia voluntad, no considera a los demás, no considera las normas o reglas que hacen que un grupo permanezca saludable. El hombre en esta posición se aísla por completo, él se convierte en su propio juez y se pierde de todos los beneficios de permanecer dentro de una comunidad. Desde la creación vemos que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Más adelante, en ese mandato de multiplicarse, Dios permite que se conforme una familia, de esa familia más adelante una nación, y en ese progreso estamos en la iglesia. Y el primer propósito del primer matrimonio, de la primer familia, de la primer nación y de la iglesia siempre ha sido reflejar la imagen de Dios en medio de la vida en comunidad, difundir el evangelio en medio de una comunidad. De hecho, ese es un mandato recurrente en vivir solamente conforme es digno al evangelio, según Filipenses 1:27. Sin embargo, hermanos, existe un grave problema a la hora de tratar de cumplir con ese mandato de vivir dentro de una comunidad de creyentes. Y ese gran problema es el pecado. El pecado desde el comienzo fragmentó al primer matrimonio de su comunión con Dios, separó a la primer familia dado el pecado, hizo que la primer nación se rebelara contra Dios y mengua para que la iglesia no cumpla su propósito, y todo es a causa del pecado. Para meditar en nuestro pasaje, hermano, nos es imperioso considerar todo el contexto inmediato para que veamos la relevancia que le da Pablo a las palabras que estamos por considerar. Vean por favor el capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Capítulo 5, versículo 16, notamos las siguientes palabras.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí empieza Pablo a poner de relieve lo que ha de ser su tema principal en todos los versos: la vida en el Espíritu o andar en el Espíritu. Ahora noten el capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8, y concluye el pensamiento Pablo diciendo que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que lo que estamos aquí es que podemos estar seguros que el tema principal de todos estos versos es acerca del deber de cada creyente de andar en el Espíritu. En segundo lugar, yo también quisiera que consideremos que la vida en el Espíritu o andar en el Espíritu no es otra cosa diferente más que la manifestación continua de ese fruto del Espíritu. De hecho, creo que todos conocemos este pasaje, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todo esto es opuesto, dice el apóstol, a los deseos de la carne, que no es una cosa diferente a las manifestaciones naturales del corazón no regenerado o no convertido. Y las manifestaciones son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice el texto bíblico que el fruto del Espíritu y los deseos de la carne son rivales que se oponen y que es el rival a vencer para una vida en el Espíritu. Pero una última consideración, hermanos, y quizás la más importante para el fin de esta mañana, es que la vida en el Espíritu fue el diseño de Dios para que pudiera existir correctamente y así cumplir cada propósito dentro de la vida en comunidad y bajo el contexto que estamos hablando, para que podamos vivir y desarrollar la vida saludable dentro de la iglesia. Vean cómo concluye el capítulo 5. Vean el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Alguno dirá, pero este mandato se aplica hacia tu vecino, hacia tu compañero laboral, hacia tu familia. Y aunque bien pudiéramos tomar una aplicación universal de tales pasajes, lo cierto es que va dirigido a creyentes. Así empieza el capítulo 6, vean, hermanos. Capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles. Esta palabra va dirigida a creyentes con responsabilidades dentro de una iglesia. Bien, podemos aplicar esta verdad a cada situación y a cada relación, pero principalmente va dirigida a creyentes que conforman una comunidad llamada iglesia. Nosotros, hermanos, no somos llamados a restaurar a los vecinos, a los compañeros de trabajo o a tus familiares, porque partiendo de que no son creyentes. Nosotros somos llamados a compartirles las buenas nuevas a tales personas, pero únicamente pueden ser restaurados los que son creyentes y más dentro del contexto de la iglesia local. Como vamos a ver, estos creyentes son llamados a participar de la restauración de otros creyentes. Y bajo todo esto, hermanos, que vengo diciendo, yo quisiera que pasemos a considerar, en primer lugar, que la manifestación de una vida en el Espíritu se ve en el proceso de la restauración. La manifestación de una vida en el Espíritu en el proceso de restauración. Noten nuevamente el versículo 1. Hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y lo primero que yo quisiera que noten en este primer encabezado es el énfasis de nuestro texto. Empieza diciendo hermanos, y posteriormente les dice a esos hermanos que cuando alguien es sorprendido pecando o es expuesto en su falta, esos hermanos que andan conforme al Espíritu son llamados a restaurarles. Así que el enfoque de nuestro pasaje esta mañana no está en las personas que pecan o que han faltado o que han caído, sino que el foco está en la responsabilidad que tenemos como iglesia en participar en la santificación de cada uno de nuestros integrantes. Este texto está dirigido hacia nosotros en nuestra responsabilidad, no tanto con el que ha pecado o ha caído. Es por eso, hermanos, que insisto que el diseño de Dios para la iglesia no es el individualismo, sino la vida en comunidad. El ser parte de una comunidad llamada iglesia conlleva una responsabilidad, y sobre todo a aquellos que han madurado y que caminan conforme al Espíritu de Dios. No se trata de minimizar el pecado de las personas. De hecho, hay pasajes que tratan específicamente contra los que pecan deliberadamente. Pero en este pasaje el énfasis es que veamos nuestro rol como iglesia en el proceso de santificación de cada creyente. Cada vez, hermanos, que un cristiano cae en pecado, y esto lo lleva a alejarse por algún tiempo, o cada vez que un líder que desempeña cualquier rol dentro de una iglesia cae y abandona su rol, nosotros deberíamos de preguntarnos como iglesia, ¿qué pasó? ¿Dónde estábamos nosotros como iglesia? ¿Por qué nosotros no vimos las señales que predecían esa caída? Y cuando una iglesia no está al tanto de esas señales, de esas marcas, es ajena, sin duda refleja un gran sentido de individualismo. Cada quien preocupado únicamente por su propia vida, por su propia situación, por su propia condición. Y una manera en que la iglesia se involucra correctamente es en el proceso de restauración. Algo que tenemos que tener bien claro nosotros, hermanos, y dejar ese cimiento, es que nunca puede haber una correcta disciplina y una correcta restauración a expensas de la iglesia local. La restauración de un creyente y el proceso de disciplina de un creyente siempre se ha de efectuar dentro del contexto de la iglesia local. Es en la iglesia donde será restaurado, será arropado, será equipado para que vuelva nuevamente a su caminar normal y natural con el Señor. Pero, ¿qué es la restauración? ¿Qué es la restauración? Una palabra dentro de nuestro argot como cristianos. ¿Qué es la restauración? Bueno, esta palabra en el original es catartizo y literalmente significa remendar. Yo creo que la mayoría hemos usado esa palabra de remendar, que se usa bajo el marco de la costura. La idea de la restauración es reforzar aquello que está roto. Y la manera en que está el verbo que estamos viendo conlleva la idea de que aquel que remienda lo ha de hacer con paciencia porque es un proceso largo. Yo les pregunto, ¿y cuál es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo? La paciencia, la paciencia. Así que cuando hablamos de restauración, aludimos a todo lo que conlleva el reforzar, el reparar y el sanar las áreas que llevaron a nuestro hermano en la fe a caer. Eso se trata la restauración. Cuando alguien dentro de la comunidad de la iglesia ha caído, nosotros no deberíamos de quedarnos únicamente en el aspecto de evidenciar, sino que conlleva la idea de involucrarnos para saber cómo podemos reparar su estado actual.
La restauración dentro de una iglesia es un proceso largo, a veces doloroso, a veces dificultoso, porque muchas veces las personas que son o serán restauradas y que desempeñaban un rol dentro de la iglesia ya no podrán volver a desempeñar su rol. Pero lo que nos debería de interesar a nosotros como iglesia no es tanto que vuelva a su rol, sino que sane su comunión con Dios. Esa es la restauración, el interés de nosotros para que nuestros hermanos estén bien con el Señor, que restauren su vida espiritual. No tanto que si vuelvan a cantar, a participar, a dirigir, a predicar, a ejercer algo. Eso es algo secundario. Nos interesa a nosotros que nuestros hermanos restauren su comunión con el Señor. Y es difícil, y por eso dice nuestro texto que la restauración ha de hacerse, dice el texto, en mansedumbre, con toda mansedumbre. La mansedumbre también es fruto del Espíritu Santo y al menos se usa de 3 maneras en todo el Nuevo Testamento. La mansedumbre es usada para referirse al sometimiento a la voluntad de Dios. Es usada también para la disposición que tiene alguien para ser enseñado, pero también habla de la consideración que tiene alguien hacia los demás. Así que cuando hablamos de la restauración en mansedumbre, estamos hablando de que la persona que participa en este proceso lo ha de ser considerándolo a alguien más, incluyéndose a sí mismo. Vean por qué, versículo 1 nuevamente dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La restauración dentro de una iglesia implica paciencia, ha de ser con mansedumbre, porque implica ese proceso largo, doloroso y considerando a alguien más. Tal parece que el apóstol Pablo quiere que consideremos que la restauración bajo el contexto en el cual estamos hablando es una en la que todos somos proclives a caer. Cuando dice considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado, tú participa en el proceso de restauración porque tú pudieras ser el siguiente o tú estás en el mismo tenor de peligro. Y esto me lleva a pensar, hermanos, lo siguiente. Si todos aquí estamos expuestos a la tentación, y si todos enfrentamos una lucha real y diaria con el pecado, ¿no debería llevarnos a reconocer que dentro de una comunidad llamada iglesia nos necesitamos mutuamente para salir victoriosos? Debería de llevarnos a ese punto, nos necesitamos mutuamente para poder salir victoriosos en nuestra lucha diaria con el pecado. Terminemos nuestro primer punto diciendo que al participar de la restauración de otros hermanos nos lleva a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? Vean primero Gálatas 5:14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una manifestación del cumplimiento de esa ley de amar a tu prójimo es sobrellevando las cargas los unos a los otros. Vean el versículo número 2 del capítulo 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una manera en que cumplimos la ley de Cristo, que es la ley del verdadero amor producido por Dios, por permanecer en Él, es llevando las cargas los unos de los otros. Pero lo opuesto a llevar esas cargas lo vemos en Gálatas 5:15. Vean lo que dice nuestro pasaje. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este es uno de esos textos tristes, pero inspirados por el Espíritu Santo, que habla dentro de una realidad de la iglesia del Señor en toda la historia,
que cuando alguien no anda conforme al Espíritu, ni bajo el dominio del Espíritu, ni siendo lleno del Espíritu Santo, participa en la afectación de sus hermanos en la fe. Los problemas de toda índole que pasa un miembro de nuestra iglesia no debería de llevarlos solos. Existe una doble responsabilidad dentro de la iglesia. Aquel que está luchando, él tiene la responsabilidad de comunicarnos su lucha para orar por él, para participar con él, para ver cómo podemos servirle. Y también existe esa responsabilidad de la iglesia de involucrarnos. Pero para poder involucrarnos en la vida de la iglesia, en esta área que estamos hablando, primeramente tenemos que tener un concepto correcto de nosotros mismos. Esto nos lleva, hermanos, en segundo lugar, a considerar la manifestación de una vida en el Espíritu al desarrollar un concepto real sobre uno mismo. La manifestación de una vida en el Espíritu al desarrollar un concepto real sobre uno mismo. Vean el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vean qué palabras tan claras, tan explícitas y tan sencillas. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tal parecerá ser, hermanos, que un impedimento para participar en la santificación de otros es el tener una idea errada y equivocada de sí mismo. Por eso dice el texto, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquel que tiene un concepto de superioridad le impedirá reconocer ayuda y al mismo tiempo le impedirá ayudar a otros. Porque el que es bueno en todo y es excelente en todo, ¿qué necesita? O cuando alguien camina por los cielos, ¿cómo va a ver a los que caminan por la tierra? El texto dice que tal persona se engaña, pensando de sí mismo algo irreal, fantasioso, incorrecto. Hubo en algún momento un problema en la iglesia de Corinto, en donde la iglesia decía que unos eran de Pablo, otros de Apolos, y ante esa problemática de división, el apóstol responde de la siguiente manera, corrigiéndoles su concepto sobre ellos. Vean 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? El primer concepto dice, somos servidores simplemente por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Lo que estaba tratando de corregirles Pablo era que ellos abandonaran el concepto de que algunos eran más que otros. Dice, todos somos lo mismo, somos servidores, somos colaboradores. Nadie es más que otro. Y algo que tenemos que tener bien presente, hermanos, yo sé que lo sabemos, pero es algo que no está de más decirlo y que nos va a ayudar siempre, es que todos los que conformamos la iglesia y somos parte de esta comunidad tenemos un mismo distintivo. Todos nosotros somos pecadores justificados por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos distingue y lo que nos caracteriza a cada uno de los que estamos aquí presentes. Somos pecadores justificados por medio de la fe en Jesucristo, que por la gracia del Señor y por su soberana voluntad desempeñamos diferentes roles, pero aún así tenemos el mismo distintivo, somos pecadores justificados por medio de la fe en Jesucristo. Ningún hombre que forma parte de la iglesia del Señor puede jactarse de algo, ningún logro, ningún mérito,
Todo lo que hemos hecho ha sido por el Señor y su divino don. Todos los que estamos presentes y todos los que formamos parte de nuestra iglesia nos debemos a la gracia del Señor. Y es algo que tenemos que siempre recordarnos continuamente cada vez que se asoman esos aires de autosuficiencia, esos aires de independencia, de que no necesitamos a la iglesia. Nos debemos a la gracia de Dios y el Señor ha placido que dentro del marco de la iglesia local crezcamos, nos santifiquemos y maduremos. Es por eso que nuestro texto en el versículo 4, vean lo que dice, donde nos insta a examinarnos personalmente sobre el concepto y conducta. Versículo 4 dice: así que cada uno someta su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ya Pablo había usado la misma retórica con los de Corinto. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La examinación individual es tan necesaria para la vida en comunidad, porque andar en el Espíritu conlleva la retroalimentación personal. Solamente en comunión con el Señor es que podemos tener convicción de pecado, y es donde el Señor nos permite ver qué debemos de abandonar o ajustar. Cuando nosotros hacemos esto, podemos tener un concepto real de quiénes somos, y no como resultado de la comparación con los demás, porque vean nuevamente el versículo 4, dice que entonces esa persona que se examina a sí mismo tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, aludiendo a la idea que muchos de los de Galacia tenían un concepto tan elevado de sí mismo como resultado de compararse con aquellos que consideraban inferiores. Nosotros sí guardamos la ley, nosotros sí cumplimos esto, sí estamos circuncidados, sí somos judíos, pero ninguno de ellos se comparaba con Jesús, con Cristo, ni ninguno de ellos tenía un concepto claro a partir de su propia examinación. Cuando nosotros, hermanos, somos honestos y nos examinamos a la luz de la palabra, siendo la Escritura el espejo mismo, nos vemos tan pecadores, nos vemos tan desobedientes, nos vemos tan necesitados del Señor y reconocemos cuánto nos hace falta depender de su gracia. Solamente cuando hacemos ese ejercicio, y es entonces cuando nos gloriamos en el Señor. Es por eso que dice nuestro texto que aquel que se examina personalmente llevará su propia carga. Ahora, hermanos, este versículo 5 no es una contradicción al verso 2. En el verso 2 se nos insta a llevar las cargas los unos de los otros, bajo el contexto de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Pero en el verso 5 la palabra carga es diferente. Aquí es usada para aludir a la responsabilidad personal de cada uno por tener un concepto real de sí mismo, sabiendo que cuando nosotros tenemos un concepto real y honesto de lo que somos, esto trae bendición a la iglesia. Si yo primeramente hago mi responsabilidad y delante del Señor sé quién soy, esto va a traer bendición a la iglesia. Por contraparte, si yo tengo un concepto errado de mí mismo, voy a ser causa de tropiezo, porque voy a participar de un aroma arrogante, altivo, autosuficiente e independiente. No necesito de nadie, yo estoy por encima. Esto causa tropiezo para la iglesia y no permite que participemos correctamente en su proceso de santificación. Pero aún en todo esto que venimos hablando, y antes de pasar a nuestro último punto,
yo quisiera que noten la siguiente advertencia, aún bajo la línea de aquel que tiende a tener un concepto falso de sí mismo. Vean versículo 7 y versículo 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La falsa piedad tan solo puede convencer a los hombres, pero jamás a Dios. Dios no puede ser burlado, a Dios no podemos mentirle, a Dios no podemos esconderle lo que somos. Dios de antemano conoce las intenciones con las que hacemos las cosas y el fin que buscamos con esas cosas. El que se engaña a sí mismo para su propio mal siembra siembra porque piensa que de algún modo seducirá a Dios, convencerá a Dios, y erra sabiendo que Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, las profundidades del corazón de los hombres. Él siembra para su propia carne, por tanto segará corrupción, es decir, muerte. Va a llegar un momento en la vida del hombre que se engaña a sí mismo que va a experimentar el juicio. Por contraparte, aquellos hombres que en su honestidad son conscientes de quiénes son conscientes de sus luchas, de sus tropiezos, de sus caídas, pero aún así insisten en el Señor para caminar en el Espíritu. Dice el texto que en algún momento van a cosechar justicia porque Dios les asegura el fruto de la salvación eterna. Así que bajo esta realidad dice el versículo número 9, que no nos cansemos de hacer el bien. Aquí dice de hacer bien. Otras versiones un poquito más claras dicen: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, en pocas palabras, dice el texto, al no ver el rápido resultado de tu obediencia. No te canses si no has visto el fruto de tu esfuerzo por invertir en otras personas. No te canses cuando parezca que es en vano el llevar una vida agradable a Dios. No te canses cuando nadie reconoce tu esfuerzo. No te canses aunque en el momento pareciera ser en vano tu esfuerzo por honrar al Señor. A su tiempo segarás si no desmayas. La vida en el Espíritu y la vida para agradar al Señor no es en vano. El fruto del esfuerzo de un creyente por agradar al Señor en toda su vida, por involucrarse correctamente en la iglesia y por participar en la vida de otros creyentes, jamás será en vano. Aun si en tu vida nunca ves nada, en la eternidad va a llegar un momento en donde el Señor te dirá: buen siervo fiel. Y cuando llegue ese fruto, recordemos, hermanos, que ese fruto de hacer las cosas bien no va a ser tu exaltación, sino la exaltación de Cristo en la vida de los demás. Cada vez de que nosotros, hermanos, participamos en discipular a alguien, nuestro anhelo no es que la persona diga: mira, que él me discipuló, él me enseñó, sino nuestro anhelo es ver a Cristo en la vida de aquel que estamos discipulando, ver cómo su vida es sometida al señorío de Cristo. No nos cansemos de hacer el bien. Y por último, hermanos, para concluir esta mañana o ya mediodía, en tercer lugar, yo quisiera que veamos la manifestación de una vida en el Espíritu, bajo la realidad de buscar el bien de todos. Bajo la realidad de buscar el bien, el todos y mayormente a los de la fe. Así concluye nuestro pasaje en el versículo número 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La vida en el Espíritu, hermanos, no es la santurronería
bajo el síndrome del ermitaño, es decir, no busque estar ausente de todo y de todos. La verdadera vida en el Espíritu no dice: yo no necesito a nadie, yo no necesito participar con los demás. Esa no es la vida en el Espíritu, porque la vida en el Espíritu se ha de manifestar dentro de las relaciones, dentro de la iglesia. La verdadera vida en el Espíritu siempre se efectuará en el contexto de las relaciones. Y nuestra parte final del texto dice: así tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. En algún momento de su vida mencionó Martín Lutero que Dios no necesita tus obras, pero tus vecinos sí, decía. Nosotros debemos evitar a toda costa, como creyentes, vernos envueltos en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. Ese no es el llamado de los creyentes, sino que buscar el bien de los demás. De hecho, Jesús dijo en Mateo 5:14 que nosotros éramos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es cierto, hermanos, que nuestro testimonio, por más bueno que sea, no va a salvar a nadie. Pero también es cierto que con nuestro buen testimonio glorificamos a Dios y no ponemos trabas para que otros conozcan el Evangelio. Nuestro anhelo debe ser poder servir a otros. Ahora, aquí hay una realidad bajo esto que estamos hablando. Nosotros como creyentes, hermanos, y bajo esa dirección del Espíritu Santo, deberíamos de buscar el bien de todos los demás. Todos los que nos conocen, vecinos, compañeros, familiares, deberían de tener una buena imagen sobre nuestra conducta hacia ellos. Pero aún así, si usted, hermano, se caracteriza por ayudar a los demás, suplir las necesidades de los demás, ayudar a todas las personas, mayormente debería de hacer lo mismo, pero ahora dice el texto, con los de la familia de la fe. Mayormente a la familia de la fe. Aquí unos tienen problemas, hermanos, para referirse al cuerpo de Cristo en todos los tiempos o en todo lugar en esta época, pero se le suele conocer a la iglesia de Dios así: iglesia de Dios, iglesia universal de Dios, el Israel de Dios, edificio de Dios. Son maneras de llamarle a todo el cuerpo de Cristo. Aquí se usa la familia de la fe para referirse a todos los creyentes, por supuesto, incluidos los que permanecen dentro de una iglesia local. Pero el énfasis es que nosotros deberíamos de tener una actitud de gozo, el poder participar, de servir a los demás, principalmente a aquellos que comparten nuestra fe. Hacer el bien a los demás incluye el esforzarnos por los demás, el tener la disposición de cualquier índole hacia nuestros hermanos, el ser pacientes, el desprendernos de lo que Dios nos ha dado, el estar presentes en tiempos difíciles y de enfermedad, el suplir sus necesidades, el estar dispuestos a perdonarles. Todo lo que cause bendición a nuestros hermanos es en lo que nosotros nos deberíamos de ver envueltos. Ahora, para concluir, una pregunta: ¿cómo es posible esto, hermanos? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que nosotros, a pesar de ser tan individualistas, nos hallemos participando en la restauración de nuestros hermanos? ¿Cómo es posible que yo llegue a un punto de tener un concepto real de mí mismo? ¿Y cómo será posible que yo participe en el bien de todos los santos? La respuesta está en ser llenos del Espíritu Santo y evidenciar ese fruto. Noten, hermanos, que en todo lo que hemos estado viendo es necesario el fruto del Espíritu. Para participar en la restauración de los demás se necesita amor, se necesita mansedumbre,
y se necesita paciencia para restaurar a otros. Nadie va a poder participar en la restauración si no tiene verdadero amor, verdadera mansedumbre y verdadera paciencia. Para tener un concepto real de uno mismo se necesita templanza, porque es el dominio propio para someter todo lo que somos y abandonar esos aires de grandeza. Y se necesita gozo, benignidad y bondad para buscar el bien de los demás. Así que, hermanos, este pasaje nos hace un llamado a ver hacia nuestro alrededor, hacia nuestra iglesia y poder servir y participar siempre como empuje de estar en el Espíritu y de caminar en el Espíritu. Así que, hermano, si tú quieres reflejar ese fruto del Espíritu Santo en la iglesia local, más allá de lo que tú pudieras participar en un rol, sirve a los demás, ama a los demás, busca el bien de los demás y participa en su crecimiento espiritual. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Gracias, Señor, por lo que tú haces en la vida de la iglesia. Permítenos, Señor, ver más allá de nosotros mismos. Danos esa paciencia, Señor, para participar en otras vidas. Danos ese amor que se necesita, Señor, para buscar el bien de los demás. Danos la humildad que necesitamos para que otros participen en nuestro crecimiento y nos puedan corregir. Gracias, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo. Y te seguimos pidiendo, Padre, que bendigas y santifiques a tu iglesia. Y te lo suplicamos, Señor, en el buen nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y luego ser despedidos.